El día de hoy, Bautista Oriana, García Jesús, Hernández Daisy, Marciani Nelson, Mora Saray y Rico María hablaremos sobre el tratamiento actualizado de la litiasis renal. Y para nadie es un secreto que el dolor causado por un cólico nefrítico puede llegar a ser incapacitante para el paciente y por lo tal es una emergencia. ¿Cómo vamos a manejar esta emergencia? Primero que todo, aplicar o obtener una vía permeable, una vía periférica para la administración tanto de líquidos, analgésicos, antieméticos y otros fármacos. Además de esto, una vez diagnosticado el cólico renal, debemos determinar si hay presencia o ausencia de obstrucción e infección. En dado caso de encontrar una obstrucción sin infección o no encontremos ni obstrucción e infección, vamos a aplicar analgesia y medidas para facilitar el paso del cálculo, tomando en cuenta que este sea menor de 10 milímetros. Debido a que si es mayor de 10 milímetros, el tratamiento va a ser netamente quirúrgico. Si encontramos también una infección, pero que no haya obstrucción, el tratamiento va a ser antibiótico-terapia. Pero si hay obstrucción y está acompañado de una infección, vamos a aplicar antibiótico-terapia, terapia de analgesia y además de esto vamos a referir a este paciente para un especialista. La piedra angular del tratamiento del cólico ureteral es la analgesia. Puede localizarse de manera conveniente con opioides o antiinflamatorios no esteroideos. De acuerdo a las directrices más recientes del 2018 de la Asociación Española de Urología, ellos determinaron o dicen que los AINES tienden a ser o deben ser la primera línea del control del dolor sobre los opioides, con intenciones de minimizar la exposición del paciente al potencial adictivo que tienen los opioides. En dado caso, si en una situación que el paciente llegue a tener una sobredosis por opioides, el tratamiento ideal va a ser la naloxona, como un antagonista narcótico o un antagonista de opioides, pero lo importante de esto es que la naloxona no tiene ninguna propiedad analgésica, sino solamente es para el tratamiento de la sobredosis por opioides. Una revisión sistemática de un estudio, un metaanálisis de Hollingsworth, ellos determinan que los bloqueadores alfa son también importantes para la reducción del cólico ureteral agudo o el cólico nefrítico agudo. El cólico renal agudo es más probable o es probablemente la patología más importante que afecta al ser humano, que es incapacitante y que por lo general pues tiende a mezclarse siempre un AINEM con un opioide. Ahora hablaremos sobre el alivio del dolor. ¿Qué se determina? Según la FDA, el único tratamiento o el único fármaco para uso parenteral para cólico nefrítico es el ketorolac o el ketorolaco. Funciona en el sitio periférico de producción del dolor, en lugar que el sistema nervioso central. Además de esto, ha demostrado múltiples estudios que son eficaces, mucho más eficaces que los opioides, con menos efectos adversos, y la dosis inicial sea intramuscular, es de 30 a 60 miligramos, si es intravenosa es de 30 miligramos, seguido es decir, 6 a 8 horas después de 30 miligramos, sea intravenoso o intramuscular. Pero si se nos presenta un paciente de 65 años de edad, vamos a dar una única dosis de 15 miligramos. También podemos encontrar la presentación de 10 miligramos en tabletas, pero su eficacia se ha demostrado que es menos efectiva en este caso que sea vía oral. Entonces, importante, el ketorolaco más que todo, de manera parenteral, lo vamos a usar en un medio hospitalario, pero podemos encontrar también el ibuprofeno para el control del dolor en pacientes de manera ambulatoria. Y por último, pues tenemos que ketorolaco también en caso del paciente que esté con un vómito activo, vamos a poder administrarle ketorolaco intranasal para dolores intensos, moderados o intensos, pero esta terapia debe ser máximo por 5 días. Debemos tomar en cuenta, por si acaso, que la toxicidad
del ketorolaco puede aumentar la protrombina cuando se mezcla con anticoagulantes, aumentar la toxicidad del metrotexato, la fenitoína, y cuando se mezcla o se usa, es decir, cuando interactúa con el probenecid, puede generar una úlcera péptica, insuficiencia renal, hemorragia gastrointestinal reciente. Cuando el ketorolaco, por lo contrario, es combinado con opioides, podemos encontrar en un paciente depresión respiratoria, sedación, estreñimiento, posibilidades de adicción, náuseas y vómitos. Aprovecharemos de decir que náuseas y vómitos, ¿por qué? Resulta que cuando este paciente con un cólico renal llega a la emergencia, va a estar acompañado lo más seguro es de náuseas y vómitos. Y para esto entonces vamos a aplicar la terapia antiemética. ¿Y cuál va a ser? Simple y llanamente la metoclopramida. En una dosis inicial intravenosa vamos a encontrar, o la administración intravenosa de metoclopramida, sus efectos van a ser a los 3 minutos, pero intramuscular va a ser a los 10 o 15 minutos. Seguido de esto, la dosis habitual debe ser de 10 miligramos cada 4 a 6 horas. Es muy importante que se debe aplicar una vía parenteral o una vía permeable para la administración de metoclopramida. En este caso, que un paciente que llegue con náuseas y con vómito, poder administrarle vía intravenosa la metoclopramida. En dado caso, hay otro fármaco que se consigue de manera hospitalaria, en manera ambulatoria, y además de eso es una herramienta útil para cualquier situación porque también se consigue en el hogar. Y ya que está disponible en múltiples formas, tanto por soluciones como por píldoras, como tabletas, y se ha convertido en un fármaco de elección para las náuseas asociadas al cólico renal, aunque y estamos hablando del ondansetron, se puede solicitar un electrocardiograma para determinar cómo se encuentra el intervalo QT, debido a que hay una prolongación de este intervalo. Anexando a esto, la terapia antidiurética, que también es bastante importante, vamos a contar con la desmopresina en una presentación aerosol nasal, en una dosis de 40 microgramos o 10 microgramos por aplicación. También podemos encontrar la vía intravenosa de 4 microgramos sobre mililitro y vamos a dar una dosis habitual de 1 mililitro. Es una única dosis también, o debemos administrar una única dosis. Hay unos estudios que se han realizado en algunos animales y se presenta una reducción significativa de la presión intrauteral media después de una obstrucción aguda en sujetos a los cuales se les administró desmopresina en comparación a los controles. Y aunque se cree que la desmopresina actúa reduciendo la presión intraureteral, también puede tener un efecto relajante directo sobre la musculatura pélvica y ureteral. Es bastante interesante. Continuando con la exposición, mi nombre es Caterina Rico. Colar la orina para piedras. La recolección de cualquier cálculo renal expulsado es importante en un paciente con nefrolitiasis. Sin embargo, en un servicio de urgencias ocupado se puede pasar por alto. Saber el tiempo en que se va a pasar el cálculo es imposible, independientemente del tamaño y ubicación. Sin embargo, al momento de pasar el cálculo, la hinchazón residual y los espasmos pueden causar molestias continuas durante un tiempo. Al momento que se envía al paciente a casa, se envía con un dispositivo de filtrado o una recta Aquarius es un excelente colador de cálculos urinarios para su uso doméstico. Terapia expulsiva médica activa. El tratamiento más agresivo es conocido como terapia expulsiva médica, el cual aumenta la frecuencia de expulsión de cálculos y reduce la cirugía. El MEC es más útil para cálculos entre 3 a 10 milímetros de tamaño y se basa en las causas que imposibilitan expulsar el cálculo, como una estenosis ureteral, un espasmo muscular, un edema local, una inflamación o una infección. Los AINES, a pesar de que tienen efectos relajantes ureterales, no se consideran como MEC. El bloqueador de canales de calcio nifedipino reduce el espasmo muscular del uréter, facilita el paso de los cálculos y reduce el dolor, ya que el músculo liso presenta las bombas activas de calcio que permiten las contracciones. También están los bloqueadores alfa como la terazocina y bloqueadores alfa 1 selectivos como la tansulosina,
que relajan la musculatura del uréter y tracto urinario inferior. Normalmente se utiliza la tansulosina 0,4 miligramos diariamente y las pautas actuales sugieren los bloqueadores alfa como medicamento de elección para el MEC. La terapia analgésica combinada con MEC mejora drásticamente el paso de los cálculos, reduce el dolor y reduce el tratamiento quirúrgico. Normalmente el ibuprofeno sustituye al ketorolaco para evitar las complicaciones. El régimen terapéutico va a consistir en 1 o 2 tabletas orales de narcótico oxicodona, acetaminofén cada 4 horas y 600-800 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas. El límite de MEC consiste entre 10 a 14 días. Disolución de cálculos. Los cálculos urinarios compuestos de calcio no presentan un tratamiento médico para disolverse. Sin embargo, los cálculos de ácido úrico y cistina sí presentan tratamiento médico. Sin intervención quirúrgica se alcaliniza la orina y se utiliza bicarbonato de sodio como agente alcalinizante, pero se prefiere el citrato de potasio por su presentación en tabletas de liberación lenta y evitar las altas cargas de sodio. Sin intervención quirúrgica también se suele combinar la tansulosina con alcalinización de la orina para aumentar la expulsión de cálculos de ácido úrico distales de 5 milímetros. Y se debe evitar un pH de orina mayor a 7.5, ya que se empiezan a depositar los fosfatos de calcio alrededor del cálculo de ácido úrico. Quimioprofilaxis. Los quimioprofilaxis incluyen la limitación de los componentes de la dieta y la adición de los inhibidores de formación de cálculos o aglutinantes de calcio a nivel intestinal. La quimioprofilaxis se basa en los resultados de orina de 24 horas, el cual arroja los componentes químicos. Entonces, altos niveles de calcio en orina y cálculos de calcio recurrentes utilizan diuréticos tiacídicos. Cálculos de calcio recurrentes y citratos bajos, citrato de potasio. Cálculos de calcio recurrentes pero anomalías metabólicas están ausentes, se utiliza tiacídicos o combinado con citrato de potasio. Cálculos de ácido úrico y cistina se suele alcalinizar la orina de manera prolongada con citrato de potasio y si el paciente presenta hiperuricosuria e hiperuricemia, se recomienda aloperinol 300 miligramos una vez al día. También se refiere al aloperinol en pacientes con cálculos de oxalato de calcio y que presentan hiperuricosuria y niveles de calcio en orina normales. Existen productos farmacéuticos que se unen a la cistina libre, como la D-penicilamina, que junto con la alcalinización reducen la formación de cálculos en la cistinuria. Continuando con nuestra exposición, mi nombre es Daisy Hernández y yo les voy a hablar sobre las medidas dietéticas que deben tener los pacientes con formación de cálculos. Los pacientes con formación de cálculos deben tener un aumento en la ingesta de líquidos. Generalmente se les indica a los pacientes que deben tomar como mínimo 8 vasos de agua al día. Asimismo, esto conlleva a un aumento en la diuresis del paciente y una considerable disminución en cuanto a la sobresaturación urinaria dada por la presencia de sales formadoras de calcio. El paciente se va a mantener hidratado y vamos a alcanzar el objetivo, que es que el paciente elimine a través de la orina un volumen de 2,5 litros en 24 horas. Es muy importante que el paciente también evite el consumo excesivo de sal y proteínas porque esto lo condiciona a la retención de líquidos. En cuanto al consumo, también moderar el consumo de calcio y de oxalato, debido a que los pacientes con cálculos de calcio y citrato urinario relativamente bajo deben aumentar la ingesta en cuanto a las frutas y las verduras. En cuanto al calcio dietético, este no puede restringirse, a menos de que sea en base a los resultados de un examen de orina de 24 horas. Si el calcio se reduce, corremos el riesgo de empeorar la patología, debido a que a nivel del tracto gastrointestinal se absorbe el calcio y si hay ausencia del calcio se va a absorber oxalato, lo cual provoca que se formen nuevos cálculos. Los pacientes con hipercalcuria tienen una regla, la cual es que ellos deben consumir de 1000 a 1200 miligramos de calcio al día y lo pueden obtener mediante una sola comida rica en calcio o en lácteos.
En cuanto a la prevención de la nefrolitiasis, es muy importante la terapia preventiva de cálculos renales, ya que consiste en ajustes tales como lo es en la dieta, en el consumo, si el paciente tiene un consumo en su dieta diaria muy elevado en cuanto a lácteos y en cuanto al calcio, mediante los suplementos nutricionales y los medicamentos o combinaciones de estos. Es muy importante que los pacientes que tienen esta patología en edad temprana, menores a 25 años, tengan un control preventivo para detectar posibles o nuevas formaciones de cálculos. En cuanto a las consideraciones del enfoque, el tratamiento de la nefrolitiasis también debe englobar el manejo del cólico renal en la emergencia. ¿Por qué? Porque donde existe preocupación por una insuficiencia renal, el enfoque del tratamiento debe corregir principalmente la deshidratación del paciente, hidratar al paciente por vía endovenosa, tratar las infecciones urinarias que el paciente tenga, identificar a los pacientes con un solo riñón y si este es funcional, y reducir los riesgos de la lesión renal aguda por nefrotoxicidad de contraste. De igual forma, es muy importante realizar análisis al cálculo para saber de qué está compuesto. Muy importante saber el tamaño, ya que los menores a 4 milímetros pueden tener una expulsión natural y los mayores a 8 milímetros pueden ya tener una resolución quirúrgica. También es muy importante saber la ubicación de dicho cálculo. En cuanto a las indicaciones de la hospitalización, generalmente debemos basarnos en los criterios clínicos y no solamente en lo que podemos evidenciar o ver a través de una radiografía. Actualmente o últimamente se le ha denominado al ingreso o a la hospitalización en emergencia del cólico renal, se le ha denominado observación. ¿Por qué? Porque el paciente después de 24 horas ya ha pasado la sintomatología, el dolor ya no es persistente, entonces mediante los criterios clínicos, claramente los pacientes que sí necesitan una hospitalización son los pacientes que frente a los analgésicos orales no son suficientes para que ellos puedan disminuir el dolor. En cuanto a la obstrucción uretral por un cálculo que ocurre en un riñón, que puede ser único o trasplantado, y la obstrucción uretral por un cálculo que ocurre en presencia de una infección del tracto urinario que presenta fiebre, sepsis o pionefrosis. Mi nombre es Ari Mora y continuando con el seminario vamos a conversar sobre la atención quirúrgica. En general, pues los cálculos de 4 milímetros de diámetro o menos probablemente salen normalmente y es muy poco probable de que los cálculos de más de 8 milímetros salgan sin alguna intervención quirúrgica. Con la terapia expulsiva médica, los cálculos de entre 5 y 8 milímetros de tamaño normalmente pasan, especialmente si se ubican en el uretre distal. Normalmente cuanto más grande es el cálculo, pues menor sería la posibilidad de salida espontánea y por ende pues es mayor, o sea, es como que la posibilidad de que se requiera cirugía. Indicaciones. Las pautas de la American Urological Association se recomienda en los siguientes escenarios. Tenemos los cálculos uretrales mayores a 10 milímetros, tenemos los cálculos uretrales distales no complicados menores a 10 milímetros que no han desaparecido después de 4 a 6 semanas de observación con o sin la terapia expulsiva médica, que son las siglas MED. También tenemos los cálculos renales sintomáticos en pacientes sin otra etiología del dolor. Y tenemos las pacientes embarazadas con cálculos uretrales
o renales en quienes la observación fallida pues ha fallado. Con respecto a las contraindicaciones generales para la manipulación definitiva de cálculos incluyen la diátesis hemorrágica no corregida, el embarazo, que es una contraindicación relativa pero no es absoluta. También tenemos la IUD activa no tratada. Con respecto a las opciones quirúrgicas, pues las contraindicaciones generales para la manipulación definitiva de los cálculos incluyen la colocación del SEN, la nefrostomía percutánea, la litotricia extracorpórea por ondas de choque, la ureteroscopía, la nefrostolitomía percutánea. Tenemos también la nefrostomía abierta, que esta es la que es reemplazada en gran medida por las técnicas menos invasivas. Y tenemos por último la nefrolitotomía anatrófica, que se realiza cada vez mediante un abordaje laparoscópico o robótico. Gracias. Mi nombre es Oriana Bautista y seguimos con lo que es la colocación de un stent. Los stents ureterales internos forman una espiral en cada extremo. Cuando se retira el alambre guía de inserción de refuerzo, una espiral se va a formar a nivel de la pelvis renal y otro a nivel de la vejiga. Para seleccionar el stent del tamaño correcto, se pueden hacer estimaciones en función de lo que es la altura del paciente o se puede medir la longitud ureteral. Los largos más comunes son 26 centímetros para hombres y 24 centímetros para mujeres. Cuando se utilizan para la enfermedad de cálculo, los stents realizan diferentes funciones, entre ellos garantizar el drenaje de la orina del riñón a la vejiga y evitar cualquier tipo de obstrucción. Esto alivia a los pacientes de su dolor de cólico renal, aun si la piedra permanece. Con el tiempo, los stents pueden dilatar suavemente el uréter, lo que facilita la realización posterior de procedimientos quirúrgicos como por ejemplo la uteroscopía. Debido a que también son bastante radiopacos, los stents proporcionan lo que es un punto de referencia estable y tienden a evitar el vertido rápido y en grandes cantidades de desechos o de fragmentos de cálculos al uréter. El stent obliga a estos fragmentos a pasar lentamente, lo que es mucho más eficiente y evita la obstrucción. Los stents tienen inconvenientes, ellos pueden bloquearse, pueden torcerse, desprenderse o infectarse. Sin embargo, el principal inconveniente que refiere el paciente es la irritación directa de la vejiga, el espasmo y el reflujo. Nefrostomía percutánea. Una nefrostomía es un pequeño tubo que se coloca en el riñón funcionando a través de la espalda, generalmente guiados con lo que es una ecografía o fluoroscopia en un quirófano, casi siempre bajo anestesia local, para drenar la orina en una bolsa recolectora fuera del cuerpo. Por lo general se realiza para drenar un riñón obstruido, a veces como un procedimiento programado, pero generalmente o casi siempre se realiza como una emergencia, cuando hay datos de obstrucción acompañados de una infección grave o una insuficiencia renal. Choque litotricia extracorpórea por ondas. Es el método menos invasivo de todos los métodos quirúrgicos de extracción de cálculos. Utiliza ondas de sonido de alta energía enfocadas en el cálculo para romperlo en fragmentos transitables o fragmentos más pequeños. Está indicado especialmente en cálculos menores de 2 centímetros alojados en lo que es el cáliz superior o el cáliz medio. Está contraindicado en el embarazo, en pacientes con trastornos hemorrágicos y en obstrucción ureteral distal. Además, su efectividad es limitada para cálculos muy duros, para cálculos de cistina y en pacientes muy grandes. El procedimiento del paciente bajo diversos grados de anestesia, según el tipo de litotriptor que se va a utilizar, se coloca sobre una mesa o en un pórtico que luego se pone en contacto con lo que es el cabezal de choque. La administración más lenta de ondas, entre 60 a 80 por minuto, mejora resultados. El cabezal de choque genera estas ondas
a partir de una fuente electrohidráulica, electromagnética o piezoeléctrica. Las ondas de choque se enfocan en lo que es el cálculo y la energía liberada cuando la onda de choque impacta la piedra es lo que produce la fragmentación. Ella está algo limitada por el tamaño y por la ubicación del cálculo. Un cálculo de más de 1.5 centímetros o uno ubicado en la parte inferior del riñón se va a tratar con menos éxito. Además, los resultados no son óptimos en pacientes grandes, especialmente si la distancia entre lo que es la piel y el cálculo supera los 10 centímetros. Mi nombre es Nelson Marciani y para finalizar hablaremos de la ureteroscopía. La ureteroscopía es un procedimiento que se hace con un pequeño endoscopio llamado ureteroscopio, ¿sí? Que puede ser rígido, semirrígido o flexible, y se introduce en la vejiga, sube por la uretra, para lo que es la visualización de los cálculos renales. Para esto se utiliza lo que es solución salina para evitar lo que son las alteraciones electrolíticas y la hemólisis, ¿sí? Este procedimiento es especialmente adecuado para la extracción de cálculos pequeños de 1 a 2 centímetros alojados en el cáliz inferior o por debajo, cuando son cálculos de cistina y cálculos de alta atenuación. También es útil en pacientes que tienen múltiples cálculos pequeños o sondas de nefrostomía preexistentes o después de una infección del tracto urinario. Existen dos enfoques generales con la ureteroscopía, ¿sí? Que son: uno, es la recuperación completa de los fragmentos a través de una canasta de cálculos o una litotricia exhaustiva, que se va a hacer por medio de dispositivos directos de fragmentación o por una fibra de láser de ohmio como tal. Tenemos también lo que es la nefrostolitotomía percutánea, que se utiliza para la fragmentación y eliminación de cálculos mucho más grandes, de cálculos que superan los 4 centímetros, ¿sí? El acceso percutáneo se hace a través de una vaina hueca que se inserta en el riñón a través de la piel del flanco, ¿sí? Con una luz de al menos 1 centímetro, que permite el paso de endoscopios relativamente grandes y litotritos mucho más potentes. Tenemos también lo que es la nefrostolitotomía anatrófica, que es un procedimiento abierto indicado para cálculos coraliformes grandes, que involucra acceder al riñón a través de un abordaje abierto. No obstante, últimamente, en los últimos desarrollos se ha desarrollado una técnica por medio de la laparoscopía que minimiza las complicaciones de lo que normalmente se venía trabajando con el abordaje abierto. En España, como se puede ver en la imagen, se han hecho en las últimas nefrostolitotomías anatróficas con ayuda de robots. Este procedimiento es delicado porque durante este procedimiento se pinza la arteria renal, lo que aumenta el riesgo de lesión isquémica, así como de la lesión por reperfusión una vez finalizado el procedimiento. Para finalizar, tenemos lo que es la nefrostomía abierta, y debemos decir que ya hoy en día es una de las menos utilizadas. Normalmente con el desarrollo de nuevas técnicas endoscópicas y percutáneas ahora constituye menos del 1% de este tipo de intervenciones y supone varias desventajas que incluyen una hospitalización más prolongada, la convalecencia más prolongada y mayores necesidades de transfusión de sangre. Esta bibliografía. Muchas gracias.